de acuerdo del Consejo Municipal 061 Chinameca del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Presidenta, este es el proyecto del orden del día. Gracias, secretaria. Señores integrantes de este Consejo Municipal, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Se hay alguna observación? Que la mencionen. Si no, consulta la votación, señora secretaria. Una pregunta, Dígame. no venían hoy los No, tan solo a nosotros nos van a referir la que es para que se aprenda, que vengan aquí después. Ahorita no me da todo. hasta con texto ya. Se consulta a las consejeras, y el consejero electoral si se aprueba el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Consejera presidenta, se aprueba por unanimidad con 3 votos a favor y 0 en contra. Presidenta, si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 3 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados integrantes de este órgano colegiado. Integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por la señora secretaria. Si hay alguna intervención que proceda a la votación, que se proceda a la votación de su aprobación. Se consulta a las consejeras y consejero electoral si se aprueba la dispensa de la lectura con los documentos previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Pero sobre el tema tengo un comentario, porque se trata de dispensar la lectura. No sé si me permite el uso de la voz. Sí. Ahora sí que de procedimiento, no considero no debe aplicar la economía procesal de no dar lectura, sobre todo del proyecto de acuerdo 09 que se va a hacer referencia, el cual sí solicitaría que de manera puntual lo pudiéramos revisar, ¿sí? Por algunas consideraciones que en particular tengo sobre el mismo. El 8, ayer hice mis comentarios y creo que se atendió el tema enviándonos el listado, pero la importancia que reviste el 9 significa que seamos muy puntuales, nada más la solicito. Disculpen, entonces el listado de los CAE y de supervisores ya está entregado. Lo enviaron al correo. A mí no me llegó un correo. Pero sí le llegó la notificación de La notificación de la sesión sí, pero no me llegó el listado de los No sé a los demás si les llegó. Sí. Permítanme, vamos a sacar ese punto y ahorita vemos. Si no fuera así, pues también dale lectura entonces. Saraí Domínguez 884@gmail, ¿sí se le hizo llegar? Fueron 2 correos, llegaban de Desfasados, ¿sí? Sí, A partir de la solicitud que realicé. Ya me acabo de llegar. A mí tampoco me llegó correo. No, es que como se me perdió el teléfono, pero ya no me llegan las notificaciones, pero no me llegó correo. El mismo, pero no me llegó. Pero si el correo es el mismo, aunque se haya... Sí, pero no me llegó. Una pregunta, ¿es necesario mandar las cosas todas al correo o porque así lo dictamina la ley? Sí. Ah, okay. Digo porque al final del día creo que nos llega más pronto en el grupo De WhatsApp. Sí, pero igual casi no contesta, entonces Sí. mejor nada más les pregunto si a ustedes les llegó la notificación, si les llegó es porque sí está llegando. Sí, la notificación es el correo. Pero bueno, le queda aceptado. yo creo que sí, presidenta, sí es necesario hacerlo llegar por correo y buscar otro medio alternativo.
y por el cual se tenga más de fácil acceso. No, porque al final de cuentas usted se inventaría de que si le llegó o no le llegó, ya el que reportó si le llegó, bien, y está una segunda alternativa. Ya no hay justificación, no se decir para nosotros, de decir no nos llegó. Bueno, inclusive a consideración del punto, nada más para que se incluya en el orden del día y no se obvie su lectura del acuerdo número 9. ¿Qué quiere que tratemos en el acuerdo número 9? Que le demos puntual ¿Quiere lectura que se lea? sí, a la hora que lo abordemos. Ah, ok, quiere que Sí. la leamos. Sí, porque así lo establece el reglamento incluso. Sí, nosotros hacemos la dispersión para que tengan previo conocimiento de lo que vamos a tratar y no sea tan engorroso lo que es el tiempo, pero Sí. si ustedes quieren que lo leamos, adicionalmente la Secretaría va a proceder a la lectura correspondiente a lo que es el proyecto de acuerdo. Muy bien, gracias. Pero vas a consultar el texto. Lo Como consulto a le consideran. votación para las consejeras y el consejero si se lee el proyecto. Secretaria, pero si está solicitando, se tiene que proceder a la lectura. Sí, nada más se va a consultar a votación y ustedes no van a aprobar la dispensa y ya de ahí se procede a leerlo. Perfecto. Entonces no se dispensa la lectura. Perfecto. Sí. Vas a leer el todos vamos a hacer la negativa. Se consulta a las consejeras y consejero electoral si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. ¿Se aprueba por unanimidad? No se aprueba por unanimidad. Por unanimidad. Perfecto. Bueno, el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 061 de Chinameca del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Antecedentes. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral. Con motivo de lo anterior, en el transitorio segundo de dicha reforma se ordenó el Honorable Congreso de la Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. Como resultado de la reforma constitucional indicada y en acatamiento al artículo transitorio segundo, el Honorable Congreso de la Unión aprobó las siguientes leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley General en materia de delitos electorales, Ley General de partidos políticos, y Ley Federal de Consulta Popular, normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, con excepción de la Ley Federal de Consulta Popular que fue publicada el día 14 de marzo de la misma anualidad. El 7 de septiembre del 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el reglamento de elecciones y sus anexos a través del acuerdo INE-CG 661/2016, mismo que fue modificado por sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indicada con clave sub-RAT 460/2016, acumulados, dictada el 2 de noviembre del 2016. El 8 de julio del 2020, el Congreso General del INE aprobó el acuerdo INE-CG 164/2020, por el que se reformó el reglamento de elecciones y cuya última modificación fue aprobada el día 8 de septiembre de 2023 a través del acuerdo INE-CG 529/2023.
El 6 de noviembre del 2024, el Congreso General del OPLE Veracruz, mediante el acuerdo OPLE CG 223/2024, aprobó el plan y calendario integral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. En la sesión solemne del Consejo General del OPLE Veracruz, celebrada el 7 de noviembre de 2024, inició formalmente el proceso electoral local ordinario 2024-2025 para la elección de los ayuntamientos. El 14 de febrero del año en curso, mediante el acuerdo identificado con la clave OPLE CG 034/2025, el Consejo General del OPLE Veracruz designó a las personas a ocupar los cargos de presidencia, consejerías electorales, secretaria, vocalía de organización electoral y vocalía de capacitación electoral en los 212 consejos municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. El 27 de febrero del año en curso, mediante el acuerdo OPLE CG 49/2025, el Consejo General aprobó los lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos municipales y del cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos, para el desarrollo de la sesión permanente de los cómputos municipales del proceso electoral local ordinario 2024-2025. El 28 de febrero del año en curso se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Municipal 061 de Chinameca, Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes, considerando el INE y los organismos públicos locales desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia la función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, base 5, apartado C y 116, fracción 4, incisos B y C de la Constitución Federal, así como el numeral 98, párrafo 1 del LGIP. Los consejos municipales del OPLE Veracruz, de acuerdo con el artículo 147 del Código Electoral y el artículo 50, numeral 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, se integra el siguiente orden. Inciso A, una consejera o un consejero presidente. B, 4 consejeras o consejeros municipales en el caso de consejos con menos de 50 casillas. Serán 2 consejeras y un consejero, una secretaria o un secretario. D, una o un vocal de organización electoral. E, una o un vocal de capacitación electoral. Y una representación de cada uno de los partidos políticos en su caso de candidatura independiente registrada. 3. Las atribuciones de los consejos municipales se encuentran previstas en el artículo 148 del Código Electoral y en el 51 del Reglamento Interior. 4. Conforme al artículo 1 del Reglamento de Elecciones, el objeto de dicho instrumento es regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar en el ámbito de sus respectivas competencias. Al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades federativas, es decir, su observancia es general y obligatoria para el OPLE Veracruz y en consecuencia para los consejos distritales y municipales respectivos. 5. Conforme al artículo 383 del reglamento, la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de casilla por parte de los órganos competentes del Instituto del OPLE, según el caso.
Una vez concluida la jornada electoral, se desarrollará conforme el procedimiento que se describe en el anexo 14 del reglamento, con el propósito de realizar una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales, en la que se garantice que los tiempos de recepción de los paquetes electorales del OPLE se ajusten o lo establezcan en las leyes vigentes de los estados que correspondan, en cumplimiento a los principios de certeza y legalidad. 6. Por parte del anexo 14, el reglamento establece en el numeral 1 que el órgano competente del Instituto y del OPLE aprobarán mediante el acuerdo modelos de operativos de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral, así como la designación de un número suficiente de auxiliares de recepción y traslado y generales y de orientación para la operación de procedimientos, quienes podrán ser personal administrativo del propio órgano. Para tales efectos se elaborará un diagrama de flujo que ilustre gráficamente el modelo operativo aprobado, mismo que se adjuntará con anexo de acuerdo correspondiente, para lo cual se requiere la opinión de las vocalías de las juntas distritales del instituto. Previo a su aprobación, el Consejo Municipal y el órgano competente del instituto hará del conocimiento de la junta local correspondiente, así como el órgano competente del OPLE. Lo comunicará a su órgano superior de la dirección o a más tardar el día siguiente de su aprobación el acuerdo relativo al modelo operativo, para concentrar y remitirlos a la junta local del instituto, que corresponda a más tardar la primera semana de junio. El numeral 3 del mismo anexo determina que a partir de los tiempos y distancias de recorridos de las casillas electorales a los consejos municipales del OPLE, contenidos en los estudios de factibilidad y los acuerdos aprobados por los consejos distritales del instituto respecto de la operación de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, al término de la jornada electoral, los consejos municipales del OPLE realizarán un análisis del horario de arribo de los paquetes electorales, a efecto de prever los requerimientos materiales y humanos para la logística y determinación del número de puntos de recepción necesarios, conforme a los siguientes criterios generales. B. Cada mesa receptora contará con 2 puntos de recepción, cuya conformación se procurará con el siguiente personal: 2 auxiliares de recepción de paquetes, que serán los encargados de recibir el paquete electoral en la sede del órgano correspondiente y extender el recibo de entrega al funcionario de mesa directiva de casilla. 1. Auxiliar de traslado de paquete electoral, quien será el encargado del traslado del paquete electoral de la mesa receptora a la sala del consejo. Hasta 2 auxiliares generales, quienes serán los responsables de recibir y organizar las urnas y mamparas que acompañan la entrega del paquete electoral. Se colocarán mesas receptoras adicionales si existe una gran cantidad de personas esperando entregar los paquetes electorales. Para ello, en la lista de aprobación se considerará una lista adicional de auxiliares para atender este supuesto. C. Se preverá la instalación de carpas, lonas o toldos que garanticen la salvaguarda de los paquetes electorales y funcionarios de casilla ante la época de lluvias. D. Se considerará la colocación de sanitarios portátiles y un espacio con sillas para los funcionarios que esperan entregar el paquete electoral. Los proyectos de modelo operativo de recepción de los paquetes electorales, junto con el diagrama de flujo, se ajustarán de acuerdo al número de paquetes para recibir los aspectos técnicos y logísticos que garanticen la recepción de los mismos, así como la disponibilidad de recursos humanos y financieros del organismo competente. 7. El artículo 34 de los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos municipales del proceso electoral local ordinario 2024-2025 establece que se realizarán los primeros actos de preparación para la sesión de cómputo distrital o municipal, los cuales consistirán en la entrega de los paquetes por parte de quienes son los funcionarias o funcionarios de mesas directivas de casilla a los consejos correspondientes.
la extracción de actas de cómputos distritales al PRED y a la presidencia del Consejo Distrital o Municipal correspondiente. Por su parte, el 8, por su parte el artículo 35 de los lineamientos para efectos de la recepción, depósito y salvaguarda de paquetes electorales en que se contengan los expedientes de casilla, los consejos distritales y municipales, concluida la jornada electoral y con el propósito de garantizar una eficiente y correcta recepción de paquetes electorales, contarán con los apoyos necesarios conforme al procedimiento descrito en los lineamientos y el modelo operativo para la recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral. 9. De conformidad con lo expuesto en los considerandos previos, este Consejo Municipal aprueba el modelo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral y el diagrama de flujos que se anexa al presente acuerdo bajo los siguientes términos. Por cada 30 paquetes electorales se instalará una mesa receptora para paquetes electorales. Cada mesa receptora contará con 2 puntos de recepción, integrándose con el siguiente personal: 2 auxiliares de recepción de paquetes encargados de recibir el paquete electoral y extender el recibo de entrega al funcionario de mesa directiva de casilla, un auxiliar de traslado de paquete electoral, quien será el encargado del traslado del paquete electoral a la mesa receptora a la sala del consejo. Hasta 2 auxiliares generales, quienes serán los responsables de recibir y organizar las urnas y mamparas que acompañan la entrega del paquete electoral. Se prevé la instalación de carpas, lonas o toldos que garanticen el salvaguarda de los paquetes electorales, y funcionarios de casillas. Se considerará la colocación de sanitarios portátiles en caso de ser necesario y un espacio con sillas para los funcionarios que esperan entregar el paquete electoral. Se dará preferencia a las personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores en su caso. Las mesas receptores preferentemente se instalarán en la acera frente de la sede del Consejo Municipal con la finalidad de garantizar el flujo inmediato. Se prevé las condiciones óptimas de iluminación, ya que dicha actividad se desarrolla de noche. Para garantizar lo anterior, se deberá contar con una fuente de energía eléctrica alterna. Por lo tanto, para la recepción de los paquetes electorales se instalarán las siguientes mesas de recepción con el personal requerido, que se enumera a continuación. Total de casillas 25, total de mesas de recepción 1, total de puntos de recepción 1, auxiliares de recepción 1, auxiliares de traslado 1, auxiliares generales 1, total de personas requeridas serían 3. Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello, previendo previamente la recepción sobre el PRED. Se establecerá la fila única en donde él o la auxiliar de orientación indicará al funcionario de casilla el punto de recepción disponible para la entrega del paquete electoral. El auxiliar de recepción autorizado extenderá el recibo correspondiente utilizando el sistema de seguimiento de paquetes electorales o en su caso a través del recibo llenado a mano. Una vez extendido el recibo, el auxiliar de traslado llevará el paquete electoral a la mesa de sesiones del Consejo Municipal para que el funcionario responsable muestre el paquete y posteriormente extraiga la copia del acta del escrutinio y cómputo de la casilla. Dé a conocer y se registre el resultado de su votación en la casilla. Una vez realizado lo anterior, el auxiliar de traslado llevará el paquete electoral a la bodega electoral. El consejero presidente dispondrá de su depósito en orden numérico de las casillas en un lugar dentro de la bodega electoral. Se contará con un auxiliar de bodega que llevará un control de ingreso inmediato de estos paquetes. Los paquetes permanecerán de esta forma resguardados desde el momento de su recepción hasta el día en que se practique el cómputo correspondiente. Recibido el último paquete electoral, el consejero presidente como responsable de la salvaguarda de los mismos dispondrá que el secretario
selle las puertas de acceso a la bodega electoral en la que fueron depositados en presencia de los representantes de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. De la recepción de los paquetes se llevará un control estricto y al término se levantará el acta circunstanciada. Esta incluirá invariablemente la hora de recepción y el estado en que se encuentra cada paquete electoral, con base en la copia del recibo que se extendió al funcionario de mesa directiva de casilla. 10. Conforme a lo expuesto en los considerandos anteriores, este Consejo Municipal aprueba que los capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales locales adscritos a este Consejo Municipal podrán incorporarse a la recepción de paquetes electorales al concluir la jornada electoral para el proceso electoral local ordinaria 2024-2025. En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base 5, apartado C y 116, fracción 4, incisos B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 66, apartado A, inciso A y B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 98, párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 1-383 y anexo 14 del Reglamento de Elecciones 101, fracción 9, inciso B, 140 y 199 del Código Electoral, 36 y 37 de los lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales y 37 numeral 3 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del estado de Veracruz. El Consejo Municipal de Chinameca, Veracruz 061 del organismo público local electoral del estado de Veracruz emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el operativo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral conforme a lo detallado en el considerando 9 del presente acuerdo y su anexo para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Segundo, publíquese el presente acuerdo en los estrados de los consejos municipales. Tercero, comuníquese el presente acuerdo al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para los efectos legales y conducentes. Pues este acuerdo sería ya, sí, con la fecha de hoy. Eso sería No, como todo. comentario, la tabla con el punto 9, lo que dice. Ahorita tratamos eso. Ah, ok. En un momento. Vamos a proceder con el. Ya leída la dispensa correspondiente al acuerdo 9, continuamos con el siguiente punto del orden del día, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Chinameca 061 del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el listado de supervisoras y supervisores electorales, así como capacitadores y capacitadores asistentes electorales que auxiliarán en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señores y señores, integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se abre la lista de oradores para quien desee hacer el uso de la voz. Secretaria, inscribe y dé de cuenta a los que van a hacer el uso de la voz. En la primera ronda tendremos una duración de 8 minutos, la segunda de 4 y la tercera de 3. Ahí sí pueden exponer lo que ustedes deseen. La secretaria les dará toma de turno de los que vayan a participar. Se consulta a las consejeras y consejero electoral. ¿Quién va a hacer el uso de la voz sobre este punto? Primero, ¿quién se inscribe en la misma ronda? ¿Serían cero nada más? En la primera ronda. Sí, el primero ronda.
Sí, de acuerdo al orden de registro. Sí. ¿Alguien más va a participar en la segunda ronda? Vamos, una persona va a participar. Primera ronda. Sí, pero yo pero ¿Sí? bueno, Bien. Tiene 8 minutos de recuerdo. Ok, muy bien. Agradezco el uso de la voz. Antes que nada, buenas tardes a todos. Todavía creo que no es la hora, pero decirles, me parece importante, considerando que estamos tratando con la autoridad electoral, el que se cumpla con los criterios que establece dicho organismo. Voy a ser claro. Cuanto a la sesión que llevamos a cabo el domingo pasado sobre el simulacro, me parece que, sin faltar al respeto, objetivamente dista mucho de ser en lo que nos enviaron, los documentos. Yo voy a ser más preciso aún, porque se trata de personas que estamos involucrados o inmersos en un proceso electoral. Y creo que todos debemos ser, todos, muy profesionales en nuestro desempeño. Recordemos que los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad máxima, publicidad y objetividad en todo momento se debe de cumplir, en todo momento. Yo estoy de acuerdo que, derivados los tiempos, las cargas de trabajo, quienes están asumiendo por primera vez la responsabilidad, puedan tener argumentos válidos. No digo que no. Pero recordemos que la ley no se exime de responsabilidad el desconocimiento. Y me parece que se ha obrado en ciertos momentos con los argumentos de que no enviaron la información a tiempo. No tenemos la información. Me parece que deja mucho que desear. Esa omisión que pasa a ser opacidad. Por lo menos un servidor ya peina canas. Y parece que tomar el pelo o abusar en ese sentido no es correcto. Y hago ese llamado prudente a todos, sobre todo a ustedes como funcionarios, los 3 consejeros, los vocales, siendo respetuosos, como lo dije al inicio cuando me integré a este consejo. Soy un hombre que habla de manera franca y sincera, ¿sí? Y creo que, bien decía el gran hombre, los valientes dicen las cosas de frente, ¿no? Y creo que es importante corregir el rumbo porque tenemos una gran responsabilidad. En este punto en específico, al igual se pudo pasar por alto. Envía el acuerdo y pues posiblemente se piense pues no va a haber tiempo también para ellos de darle lectura. Y ahí se va. Ya venimos a la sesión y lo lo procesamos, lo aprobamos, nos vamos felices y reportamos que nuestro Consejo Municipal 061 en Chinameca, todo bien, marcha en popa. No, señores, necesitamos ser exigentes con uno mismo primero. Si envían un acuerdo, somos los primeros llamados a que ese acuerdo lo leamos y sepamos qué es lo que estamos enviando. El acuerdo no llevaba la lista. Y eso después deja, dice nuestro amigo el representante del PRI, estoy de acuerdo, pero cuando nosotros nos acreditamos dejamos en la ley un lugar a donde notificarnos y un correo. Sí, el correo puede facilitar un proceso, un mensaje de WhatsApp, pero eso no es lo que resuelve el tema. Y al final, quien atiende el chat, pues se queda como que la responsable y vaya a pensar, ay, contra mí están actuando. Me parece que no, porque también
tiene que ver con su responsabilidad y su trabajo, y ella tiene que ser también una persona seria, entendiendo, no sé quién atiende el chat de manera personal. Entonces tuvo que recular, y como a la hora y media tuvo que enviarse. El argumento era, no nos los han enviado. No lo creo, porque el cuerpo del documento es puntual. Ahí señala que forma parte del acuerdo. Entonces, parece ser, no lo envíes porque ahí vaya a haber alguna objeción. Y eso, reitero, sobre los principios, ya decían que lo que no mancha tizna. Entonces, quiero ser claro en ese punto para que ustedes lo tengan en cuenta. 2, miren, yo la vez anterior en la sesión también consulté cuántas boletas electorales arribaban. Cuando me dieron ustedes el número, yo hice una relación, 2024, elección, no corresponderían las boletas. Puede ser, claro, puede ser que no se tenga de manera puntual el número, eso, un error humano lo comete cualquiera, ¿sí? Pero aquí, para este acuerdo, por ejemplo, que van a tener una responsabilidad, es importante tener los nombres de su supervisor y los capacitadores asistentes. Incluso deberían, sé que se coordina con el órgano siguiente, pero sería importante que fueran invitados a una sesión, y hago el llamado que se, para saber quiénes son. Es importante, no estoy pidiendo algo extraordinario. Es importante saber. 2, es importante saber en este momento, porque van a tener la responsabilidad, qué responsabilidad les toca, cuáles son las casillas que van a cubrir. Porque allí lo dicen, vean puntual el acuerdo que nos están estableciendo, ¿sí? Por la responsabilidad misma que van a tener. Tenemos que saber cuáles van a ser por casilla la lista de electores, porque van a agrupar, ¿sí? Entonces, me puedo extender sobre el tema, pero sí lo que quiero decir es, cumplamos cada quien con la responsabilidad que tiene. En lo que a mí compete, muchas cosas no voy a dejar pasar, ¿sí? Porque me parece que tengo una responsabilidad. Cuando llegué aquí a la sesión, gracias, Presidenta, cuando llegué aquí a la sesión, recuerdo de manera muy puntual el comentario del licenciado que representa al PRI. A veces los partidos en los que estamos también son clientes y los representamos, decía él, así lo señaló. Puedo decir, pues mi cliente está pidiendo que sea responsable en el actuar, ¿verdad? Porque si no pesa sobre mí una responsabilidad, algo que debía haber observado en todo momento, ¿sí? Entonces, lo dejo en la mesa, espero que se reflexione, y disculpándome si a alguien se sintió aludido o ofendido. Simplemente el llamado de la reflexión es a ser imparciales y actuar en todo momento con transparencia, que nada nos cuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más que de esta manera sería el segundo? No, se pidió que se incluyeran la primera, segunda y tercera ronda. Dando respuesta, representante, va a ser algo corta. Yo soy la administradora del grupo y tan solo les hice mención de que no nos había llegado la información porque el INE no la había pasado. De hecho, la pasó posteriormente y nuestro coordinador la hizo llegar. Esa es vinculación del INE con el OPRI, ya no es con nosotros. Nosotros nos dan una orden y nosotros la acatamos. Entonces, para puntualizar esa parte, nosotros no tenemos ni los respectivos quienes corresponde casilla y todo ese inventario. Sin embargo, nos mandaron lo que es su lista. Nada más. Por alusión, porque se refiere a, me está contestando, es por alusión. Solamente eleve la queja Sí, ya. al siguiente nivel, ¿sí? Y déjenos constancia y evidencia de eso, si se pudiera, por correo. Ahí debemos ser notificados. Aquí está mi solicitud expresa. Listo, nos quitamos todos de problema y todos felices y tan amigos como siempre, ¿sí? Señora secretaria, consulta la votación si se aprueba el proyecto de acuerdo.
con las modificaciones, perdón, que solicité. Hubo modificaciones que yo solicité, no sé si las tomaron puntual, que tienen que integrar, forman parte del acuerdo a la hora que se haga la versión, que se levante, por favor. Está el consejero acentuando que quedó claro del tema, antes de proceder a la votación, porque si no, de nada sirvió lo que se dijo. Con respeto, presidente. Se consulta a las consejeras y consejero electoral si se aprueba el proyecto del acuerdo del Consejo Municipal 061 del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el listado de supervisoras y supervisores electorales, así como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, que auxiliarán en el procedimiento de conteo y sellado y agrupamiento de boletas electorales para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Con los considerandos. Sí, con los respectivos considerandos. Claro. Con los considerandos que hizo puntual el representante de Moreno. Esto ya se anexaría en el acta legislativa. Sí. Se aprueba por unanimidad con 3 votos a favor. Señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 061 de Chinameca del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto, con base a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Se abre la lista de oradores para quien desea hacer el uso de la voz. Secretaria, inscribe y dé de cuenta a los miembros que soliciten el uso de la voz. Se abrirá la ronda de intervenciones y se dará el uso de la voz en la ronda de sus registros. La duración de las intervenciones de la primera ronda será de 8 minutos, la segunda de 4 y la tercera de 3. Señora secretaria, consulta la votación. ¿Alguien que vaya a participar en la primera ronda? Había solicitado el Sí, representante en del ese PRI, ¿En después la un primera servidor, ronda? Primera ronda. después un servidor. Va, Primera ¿quién más? ¿Usted va a hablar? En la primera ronda también, licenciada. Puede iniciar, licenciada. Nomás como mencionan en el punto 9, ya ves que hay una descripción de los que van a participar, ¿no? Ahí hay una observación en el sentido de que dice un auxiliar de traslado del paquete electoral y abajo dice un auxiliar de traslado 0 en el cuadro. Nada más esa era la modificación. Ese sería el único punto. En cuanto a la tabla, que no coincide con el punto 9. Continúe ahorita ya de otra cosa usted. Bien. Al igual que en el punto anterior, quiero hacer algunos comentarios. Igual no se cumple con el profesionalismo propiamente que debe desempeñar la autoridad electoral, el llamado a que se cumplan con los principios que señala este organismo público, que son de dominio público. Voy a ser puntual, derivado de la relevancia que tiene este acuerdo. Hay una serie de inconsistencias propiamente que son necesarias revisarlas y poder atenderlas, derivado que tienen observancia general y su aplicación es obligatoria. Habla sobre un anexo 14, entendido que el reglamento en función no propiamente está en manos de ustedes.
Sí sería bueno poder conocerlo, pero nos pudieran proporcionar para que se cumpla, porque ese reglamento habla de los principios de certeza y legalidad propiamente de quienes van a intervenir en el proceso de recepción de los paquetes electorales. Me parece importante, considerando el número 6, que es el modelo operativo de recepción de paquetes electorales, para su operación el día de la elección, que es el procedimiento. No se envió el diagrama de flujo, forma parte del anexo. No sé si en este momento nos pudieran permitir ese diagrama de flujo. Esa sería la primera solicitud, para que de manera puntual se note. El diagrama de flujo no forma parte del acuerdo, es derivado que lo menciona. Entonces solicitaría que se pudiera presentar, porque sin diagrama de flujo, ¿cómo entiendo el manual de procedimientos? ¿Sí? Y está en el cuerpo del documento, no ya estoy haciendo alusión a algo que esté fuera de él. Y ahí está el modelo operativo aprobado, mismo que se adjunta, dice, como anexo al acuerdo correspondiente. Incluso, fíjense ustedes, por eso pedí su lectura. Fíjense ustedes qué dice el considerando 6, qué importante. Deberá de haber una opinión de las vocalías de las juntas distritales. Pasó ese diagrama de flujo por esa opinión. Serían las juntas distritales del INE. Exactamente. Del INE. ¿Pasó? No pasó, yo creo. Termine de... Entonces, ahí está, hay dos cosas, no se envía el diagrama de flujo y no hay la opinión que deben formar parte del acuerdo al que se está haciendo mención. También es muy importante, y no lo está en ninguna parte lo encuentro, habla. No hay un análisis de los horarios de arribo de los paquetes electorales a efecto de prever los requerimientos materiales. Debería de existir ya en estos momentos. Por eso es muy importante el reglamento que nos lo proporcione, y ustedes seguramente lo tienen o lo pueden solicitar, ¿sí? Porque en él están los tiempos y distancias del recorrido de las casillas electorales, y eso es el estudio de factibilidad, también debe formar parte del cuerpo de este documento. Entonces el punto 6 es medular. El 9, al cual hace referencia el representante homólogo del PRI, de conformidad con los cuentos de los considerandos previos, dice: aprueba el modelo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral y el diagrama de flujo. ¿Dónde están? En la tabla. En la tabla ya hizo referencia a nuestro representante de los errores. Incluso a la hora de darse la lectura, se modificó el 4 por el 3, a sugerencia de la vocal de capacitación. Y pues, el nerviosismo propio que siento se tiene hasta incluso a la hora de la lectura, ¿no? O sea, cosa que no debería ser, porque quien nada debe, nada teme. Miren, pero finalmente lo más importante de considerarlo 9, porque al final de considerar 9 es el acuerdo principal, el 1, el primer principal de acuerdo. Dice: bajo los siguientes términos, por cada 30 paquetes electorales se instalará una mesa receptora para los paquetes electorales. Entendido que es la que aplica para nosotros, porque nosotros solamente tenemos 25. Yo creo que pudiéramos hacer la adecuación si ustedes propiamente no tienen conocimiento de un documento. Porque si aquí ya dice 30 es porque ustedes ya tienen conocimiento que aplica para 30 paquetes considerado. Ahí nada más uno se da cuenta. Entonces ahí podría decir que en nuestro caso pues son 25 paquetes electorales, que en la tabla está. Cada mesa receptora contará con 2 puntos de recepción. Voy a obviar, porque como no somos superior a 30, acertadamente, como bien señala nuestro representante, nosotros en total de casilla tendríamos 25. Existe un pleonasmo entre que mesa de recepción y punto de recepción, al final de cuentas es lo mismo.
pero se considera como si fueran personas a la hora que ustedes hicieron la cuenta, en el primer documento que circularon, por eso dicen 4. Y si leemos con detenimiento cómo estará integrado, acertadamente debe haber un auxiliar que recepciona el paquete, y ahí nada más está, extiende el acuse de recibo, acaba su función. Hay uno de traslado que recoge el paquete, lo deposita aquí en esta mesa, y usted, señora presidenta, extrae la que corresponde a la mesa y la que corresponde al predio. Y quien va a ser responsable de la guarda y custodia de la bodega traslada el paquete. Ese auxiliar lo traslada. Entonces, acertadamente el de traslado debe de estar. Orientación, pues sería necesario, quién sabe, a la mera hora. Si no se tiene, pues ahí vamos a tener dificultades a la hora de los arribos, ¿no? Auxiliar general, yo creo que debe de existir. Revisen qué significa auxiliar general, cuál es la tarea del auxiliar general, y entonces modifique. Hasta ahí el acuerdo pudiera pasar, pudiera quedar en firme. Pero hace falta algo que también tiene notoriedad, porque el considerando 10 dice que los A y CAE podrán incorporarse a la recepción de paquetes electorales. Van a cargar el santo y van a tirar los cohetes. No, creo que a ese acuerdo lo que le hace falta señalar es, si yo estoy decidiendo, ¿quiénes son los nombres? ¿De dónde van a surgir? ¿O ustedes mismos van a llevar a cabo esa función? No están en cuerpo del documento. Es cuando. Representante del PRO, usted hizo mención sobre la tabla. Pues, el día de ayer, para que estén informados, me marcaron a las 8 de la noche para decirme que vamos a tener a 2 personas más para uno auxiliar de traslado y otro de recepción. Y por eso ahorita la compañera estaba leyendo y efectivamente se fue un error de dedo, se puso 4 en vez de 3. Porque se contabilizó el total de puntos de recepción, por eso daba esa suma. Nos están informando de esa parte. Si yo lo hubiera tenido las 24 horas antes de donde se les informa que vamos a tener una sección extraordinaria, con gusto lo hubiéramos anexado y lo hubiéramos platicado. Sin embargo, pues nos hicieron al llegar a las 8 de la noche y es un punto que se trata aquí en mesa. La cantidad de casillas son 25, total de mesas de recepción es 1 y total de puntos de recepción es 1. Así nos los plantearon en el Consejo General nuestros coordinadores. Vamos a tener un auxiliar de recepción y un auxiliar de traslado que inicia a laborar el día de mañana, porque apenas ayer me pidieron buscar a las personas y apenas ayer me dijeron que 2 personas sí tienen lo correspondiente. También se les hace un comentario a las personas que laboran, que si no están afiliados a un partido político, que si no tienen, nosotros hacemos una asociación pertinente para la persona que va a estar ahí. Entonces, no es tan fácil buscar a alguien y no es tan fácil pedirle ciertas documentaciones cuando son cosas personales. Entonces, nosotros no estamos al de, pasó tal y ya le vamos a pedir que sea esa persona, ¿no? Entonces, son cosas de suma valoración en el ámbito electoral. Vamos a tener un auxiliar de recepción y un auxiliar de traslado, y el auxiliar general es la compañera que tenemos aquí a Minerva. Ella es nuestra auxiliar operativa en el concepto. Ella va a ser la auxiliar general. Vamos a tener a 3 personas, no vamos a tener auxiliar de orientación, tan solo nos están dando a 2. ¿Sí? Y con lo referente que usted me plantea, representante del partido, sobre el flujo, el diagrama de flujo y esas actividades, no le voy a mentir. Nuestro coordinador tan solo nos hizo llegar lo que corresponde a la sesión. Proyecto de acuerdo del 9, el proyecto de acuerdo el 08 y el proyecto del orden del día. Son 3 puntos. A nosotros no nos hacen llegar más nada. Si nosotros lo solicitamos, siempre nos dicen está en aprobación, está en revisión, o todavía no lo han disfrazado porque no se ha pasado a Consejo General. Entonces nosotros, ¿qué más quisiéramos llevar todas las actividades de la mano con ustedes? Yo nunca me he negado cuando ustedes me piden un documento o algo,
porque no es mi deber negarme. Nosotros tenemos eso de transparencia y nosotros tratamos de llevar todas esas actividades correspondientes. Entonces, de ese lado, nosotros solicitamos nuestra información, no nos lo hacen llegar, nosotros estamos siempre atrás de esa parte. Sin embargo, pues el Consejo General siempre nos cambia todo. Yo les había comentado que en la agenda electoral decía que era del 8 al 12 la entrega de boletas electorales y ya la cambiaron, del 15 al 21. ¿Yo qué hago? Yo soy consejo municipal, aquí los únicos que tienen más autoridad son los consejos distritales y creo que ellos tampoco pueden hacer mucho. Entonces esa es la parte que yo les comento. Yo trato de darles toda la información que corresponde. El INE me hizo llegar la información unos minutos antes que yo se hiciera llegar. Entonces, si ellos que son un instituto electoral que tienen esa facultad, el organismo público local es otra jerarquía que está abajo. Entonces, hasta que el INE no dé la autorización, nosotros no podemos hacer más nada. ¿Sí? En segunda ronda, ¿Entrevistas en la ya nos segunda habló. ronda? Ya no dijo nada de la segunda ronda. Yo pregunté y me dice que era. No, pues yo sé que es una primera, segunda ronda, dije primera, segunda y tercera ronda. No me preguntó primero. En la segunda Preguntó las 3 rondas, pero pues, al menos por nuestra parte no hay inconveniente de escucharlo. Usted preguntó sobre todas las rondas. Sí, ¿Quién yo se sí va a iba a inscribir? escribir. Eso es aceptable, pero en mi caso no hay ningún inconveniente en escucharlo. Inscriban los que van en ¿quiénes van a participar en la segunda ronda? Nada más. ¿Usted? Sí, ¿Dos? ¿O no lo sé. el del ¿Usted va partido para del el trabajo, trabajo? no? Bien, escuchó con atención el comentario y la opinión que dice la señora presidenta en la mesa. Yo nada más consulto, ¿el órgano no es colegiado? Le pregunto a los dos consejeros. Órganos de concentrados. Sí, no, pero no es colegiado en la toma No, de somos decisiones. concentrados. En la toma de decisiones. Es decir, por ejemplo, me señala que ya habrá a partir de mañana 2 personas. Esa decisión fue propia. ¿Quiénes se autorizan? No sé, entre los otros 2 integrantes del consejo. Es presidencia. Ajá, se platicó sobre el tema, no se publicó, por lo menos, vamos a decir, para cubrir la formalidad, que se están solicitando personas para el tema, ¿no? Creo que sería lo propio, porque si no, esa omisión sí incide, porque ¿cuál fue el criterio para designar a esta persona? Propio, parece una irregularidad, habría que pensar. Por eso digo, creo que si es un órgano, tiene que por lo menos tener conocimiento. Oye, ¿sabe qué? Nos apremian a esto, con carácter de urgente. Por lo menos hice de conocimiento y a la vez cumplí con la formalidad para tal estado. Publico rápidamente. ¿Cubro yo la formalidad? No está por demás. Opinión importante. Y ya dice, ya se envió y ya quedaron y ya mañana se presenta. Fast track nuevamente. Entonces, parece que no es lo correcto, ¿sí? Y aceptando sin conceder, vamos a pensar, darle la razón de que no cuenta con los elementos que el cuerpo del documento expresamente habla. ¿Qué pediría antes de aprobarlo? Corríjase el acuerdo, porque hay cosas que sí me parece que se pueden hacer antes de cualquier aprobación. Y lo segundo, me parece que si no está, pongamos el ejemplo, hagamos nuestro diagrama de flujo de eso que está ahí en el documento. Creo que sí lo podemos hacer. No estaría por demás, va completo el documento. Y igual y los ponemos a trabajar la bolita del otro lado ahora, cuando revisen que aquí hubo la capacidad de hacerse un pequeño diagramita de flujo. Hagámoslo, nada perdemos. Para que quede bien claro ese procedimiento, porque está en el documento, no, o sea, no estoy diciendo algo que está fuera del alcance. Vamos, un recesito rápido, cualquiera de los presentes podrá propiamente llevarlo. Procedimiento rápido, cómo está, cómo se opera. Sería mi
intervención para este punto. A respuesta de ello, la indicación fue directa, que lo tenía que buscar yo de manera inmediata. Si tiene alguna inconformidad, pues se va a saber a su representante general ante el consejo. El diagrama, ¿Ya lo solicité? pero para que se integre y la modificación del acuerdo. Ah, claro que sí, eso también se va a ir en el acta. Disculpe, ¿y tiene los nombres de las personas que van a incorporarse? Para saber quiénes son. Apenas van a hacer aprobaciones. Pero no, o sea, yo pedí la documentación y creo que Presidenta, pero hay una lista, ¿no? La acabas de mostrar aquí. esos son del acuerdo. Esos son de otra cosa. Sí, son otra cosa. Sí. No confundan. Es lo que estaba leyendo que son, ¿no? Todavía no tienen los nombres de las dos personas. Los tengo, pero si no pasan para que se los muestre. Si no pasan, o sea, Las todavía informaciones reservadas. Sí, todavía está la información reservada. Secretaria, consulta la votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejero electoral si se aprueba el proyecto de acuerdo al Consejo 061 de Chinameca del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Los que estén por la negativa, ¿estás? ¿Por la afirmativa o por la negativa? Lo voy a aprobar, pero para la próxima sí me gustaría que nos consultaran de los que contratan, porque nada más contratan Que están diciendo que está en aprobación. y nosotros ni nos toman en cuenta de eso. Pero Que nosotros no contratamos, eso lo hace Eso, Ah, yo exactamente. entiendo y desde aquí de rato estoy escuchando que ustedes solamente reciben lo que le mandan. Exactamente. Y si por ejemplo le dicen, no, pues vamos a poner, dijera, es un ejemplo, vamos a poner, le vamos a mandar a tal persona para que cuide allá afuera, ustedes lo reciben y ya, porque son órdenes de allá arriba, ¿no? Eso es lo que yo he entendido desde que inició esa sesión, ¿no? Por eso ustedes no pueden tampoco decir, ¿sabes qué? Tengo a esta persona, cumple los requisitos, yo la postulo y quiero que sea esa persona. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo he entendido en toda la sesión, ¿no? Que no depende de ustedes, que depende de las personas que se encuentran allá arriba. Desde un principio igual, yo he entendido que por eso aquí estamos en este lugar estrecho, porque no fue porque ustedes dijeron, ¿sabes qué? Yo quiero esa casa, ahí quiero estar en el OPLE, sino fue determinaciones desde allá arriba. Tan es así que se batalló para que cambiaran el OPLE. Entonces yo hasta ahora me estoy entendiendo y es lógico, o sea, dependemos de otras personas, ¿no? Entonces por eso ustedes nada más dan lo que le dan a ustedes. Entonces, Pero el organismo tiene facultades en sus decisiones propias. Claro, Sí. mire, Y tiene autonomía técnica. te puedo repetir y le puedo dar un ejemplo. La Constitución es muy bonita, y está todo ahí en la Constitución. Pero desafortunadamente hay filósofos y hay grandes pensadores que dicen que la Constitución es una utopía. ¿Por qué? Porque no se llega al alcance de todo lo que marca la Constitución. Sí es cierto, ellos son, acaba de decir, son incluso autónomos, pero pues también estamos ante una utopía de que no se llega a alcanzar lo que ellos que más quisieran participar y darnos a conocer todo y imponer, pero pues desafortunadamente a veces hay poderes que no podemos desafiarlos. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo y pues prácticamente me he encontrado con esas cosas en poco tiempo que he llevado litigando, que quisiéramos a veces darle a nuestros clientes con una varita mágica su derecho, ¿no? Pero pues desafortunadamente nos encontramos con jueces, con fiscales, de que pues tienen otro pensamiento, o si no, pues hay ciertas cosas que los conllevan a tomar otras decisiones. En el caso de aquí no me aparto y pues de que pues ustedes están condicionados a ciertas cosas. Así es, pero sin embargo la ley establece que debemos apegarnos a derecho y que la razón exista. Entonces,
sí puede ser que existan filósofos que tengan concepciones de esa naturaleza, pero también hay otros tipos de filósofos que me parece proveen por el derecho. Tan es así que quien en este país estableció el tema dijo que todo ciudadano debería de alcanzar justicia y alguien que lo represente. Entonces, me parece que sin señalar a alguien en específico, simplemente que se cumpla con los procedimientos como están establecidos, no hay más. Créeme que le vuelvo a replicar en el sentido de que todos quisiéramos alcanzar la justicia, pero por eso están los jueces, están los magistrados, ¿no? Porque a veces como personas o como individuos, como ciudadanos no alcanzamos la justicia, tenemos que ir a parar a ciertas autoridades para poder alcanzar lo que queremos. Yo entiendo esa parte de que pues como todos, dijeran hay criterios constructivos y hay criterios destructivos, pero pues al final de todo, cada uno de los criterios pues nos empapan de conocimientos, ¿no? Yo hice mención sobre pues prácticamente la Constitución es muy bonita. ¿Qué más quisiéramos que a veces pues todo lo que está en la Constitución se llevara a cabo tal y como está? Pero los mismos que crean las leyes son los que violan las leyes, ¿no? Entonces en este tema pues igual, como vuelvo a repetir, luchamos por cambiar el Consejo y lo logramos. Todos unidos aquí luchamos por cambiar cómo estamos apretados y no lo logramos. ¿Por qué? Y la ley lo establece, y la ley se marca los requisitos, ¿sí? Y nos fuimos hasta Jalapa a presentar nuestra queja y no lo logramos, porque desafortunadamente hay autoridades que están por encima de la ley. Ese es un ejemplo claro. Vuelvo a repetir, los que están por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Y los que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Consejero. ¿Afirmativa? Con sus respectivas Igual, con la afirmativa, con las observaciones que hizo el representante de Morena. Se aprueba por unanimidad con 3 votos a favor. Secretaria, continúa con la sesión. Consejera Presidenta, ha sido agotado el orden del día. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y de las aspiraciones a candidaturas independientes. No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 12:20 del día 16 de mayo en año en curso se levanta la sesión extraordinaria.